Hola Liliana, bienvenida a Imagina un Mundo Nuevo. Encantada de charlar contigo otra vez. Me encanta charlar contigo porque la verdad que las charlas son súper interesantes. ¿Qué tal estás? Muy, muy bien. Aquí, pues ya estableciéndome en mi nuevo pueblo, con muchísimos cambios. La energía está, Potente. literalmente me están exigiendo coherencia ya al 100, soltándome de todos los anclajes que podía llegar a tener. Afortunadamente van poco a poquito, porque empezó así como poco a poquito para reestructurar y ya ahora sí que iniciar de golpe, pero pues muy, muy bien, ya acostumbrándome a ¿Te has, Teoti y a te las has energías. cambiado te has cambiado de México, de la capital, ¿no? La capital de México, ¿a dónde? A Cuéntanos. Teotihuacán. Me Que es cambié a una ciudad Teotihuacán. pequeña, un pueblo que es. Es considerado un pueblo. De hecho, donde estoy en las laderas de un cerro, monte, que es donde pues practico la parte de tradición de aquí prehispánica y pues literalmente es una zona arqueológica, o sea, las pirámides de Teotihuacán las tengo como en bici como a 10 minutos, 5 minutos y pues Ujú, se ven casi desde mi ventana. vaya. Entonces, sí, ya me había estado llamando Teotihuacán desde casi 2 años antes, pero pues ya todo se acomodó, se ajustó, todo se acomodó y se llevó las energías que ahorita están. Muy, muy rápido el cambio Muy bien. de semanas, pero bueno, estamos acostumbrándonos. Pero estás contenta, con el cambio que has hecho. Sí, Pues estoy contenta. eso es lo importante, que estés a gusto donde estás y bueno, que sea un cambio para bien en todos los sentidos. Es bueno cambiar a veces pues de sitio, ¿no? De dejarse llevar y ir allá donde tu interior te llama, ¿no? De alguna manera. Sí, justamente. Muy bien. Hoy vamos a charlar, Liliana, sobre el tema de los aliens, todo tipo de aliens, tus experiencias que has tenido con este tipo de seres. Cuéntanos. Bueno, el término alien para mí y por el pueblo porque también nací en pueblo, bueno, no exactamente en pueblo, en ese entonces todavía era pueblo, ahorita ya se volvió una ciudad, pero sí viví y crecí en lo que es Morelos, en otra zona, pues se puede decir sagrada de mi país, donde era muy popular, o sea, de hecho, el gran cambio para mí de la ciudad de ahí a acá fue que aquí la gente no veía naves espaciales. Fue muy gracioso empezarme a dar cuenta porque allá, este, por lo regular, pues tenemos el Cerro del Teposteco. Y el Cerro de Teposteco es súper popular por las apariciones de luces, formaciones de luces, ovnis, muy, muy, muy popular en mi país. Por eso, y realmente es porque sí pasa y la gente que vive allí es así de, sí, otra vez formación de naves espaciales. Sí, mira, el triángulo. Y continúan, pues son de cultivos, o sea, en ese entonces eran cultivadores, pocas unidades habitacionales. Y Ujú. pues yo crecí viéndolo como muy normal. O sea, para mí era normal eh, saber que había naves espaciales y que justamente venían de otros lados y que se veían en el cerro. O sea, para mí era así como que, sí, o sea, no hacían como gran bomba ni platillo, o sea, era así como que, sí. Y como crecí en eso, o sea, incluso mis propios compañeros que vivían aún más cerca que yo de esa zona, pues ya tenían como otras leyendas, ¿no? Leyendas de lugar rurales. Entonces, realmente mi primer concepto, mi primer acercamiento a lo que es un alien o una nave espacial o un ovni o a la ufología no fue como tal con el término, sino fue como algo tan normal como que ese día estaban viendo un triángulo, 6 naves, 7 naves, o como que de repente se veía una dispersión energética en el cerro y se alcanzaba a ver como la cosa redonda.
pero como de nube plata bajando, pero pues obviamente no se veía así como tal cual. Definitivamente ya el acercamiento más fuerte también fue de muy chica y fue cuando, digamos que fue la muerte de mi papá, pero mi papá vio una nave espacial directamente en su ventana Ujú. y justamente nos platicó, no es que se los juro, yo lo vi aquí, que estaba aquí, vi a, a los seres, me dice, nos dijo, no, no es que no eran personas, eran seres que estaban ahí y yo me quedé impactado. Dice, y luego ya, y mi mamá le pregunté, ¿qué hiciste? Pues me paré al baño y ya, y cuando regresé ya no estaba la nave. Y eso fue muy gracioso porque eso fue un día antes de que él muriera. Vaya. Y el día que él murió, Ujú. justamente como murió en la madrugada, él murió alrededor de las 3, como murió justo en la madrugada, pues estaba lloviendo y cuando salimos a buscar ayuda, porque donde yo estaba no había teléfono, murió en la cama, murió dormido. Entonces, cuando ya Mm. salimos, fue cuando yo vi las formaciones de nave y que estaban, incluso hasta nos estaban siguiendo por todo el trayecto, porque era un trayecto muy largo hasta llegar a un lugar donde pudiéramos conseguir un taxi. Vaya. Eran como 15 minutos caminando y era Mm. baldío o pastizal, como le quieras llamar. Y ahí vi las formaciones de naves literalmente siguiendo luces redondas, grandes, de color amarillo. Esa no era, no eran otras que luego hay o que yo veo en fotos azules y de otros no, eran literalmente bolas que no eran, pues, o sea, no eran estrellas, las estrellas estaban arribita y estaban así y ya, o sea, esa fue como mis experiencias más fuertes, pero como te menciono, referente a ovnis, esa parte para mí ha sido como muy normalizada. Pero tu papá no estaba enfermo, ¿verdad, Lili? No, sí tenía una razón física, mi papá Mm. padecía obesidad, sin Ujú. embargo, no estaba enfermo. O Ujú. sea, digamos que sí tenía una morbilidad, se le dice, Sí, un factor de riesgo de paro, porque fue paro cardíaco fulminante, sí vaya. tenía una razón de riesgo Ah, muy alta, ujú. pero no era así como que, digamos, hubiese tenido problemas de corazón detectado, nada. Y pues era Ujú. muy joven realmente, él tenía 35 años. Madre mía. O sea, entonces sí era extremadamente joven, pero él murió dormido. O sea, creo que tuvo de las muertes más bonitas porque Pues, pues casi pues, todos queremos morir dormidos. no, a mí me gustaría estar despierta, pero que fuera una muerte dulce, ¿no? Una sin dolor y consciente. Pero bueno, no sabemos lo que nos espera. ¿Tú crees que puede estar relacionada esa visita, ese encuentro que vio tu padre, con su fallecimiento de alguna manera? ¿O es No, casual? Es que casual era no hay su nada. familia. Ah, en Ah, ese entonces yo entendí que ellos eran su familia. ah, Em, Al ujú, momento no lo entendí, o sea, esto no te digo que lo pude razonar. Yo para mí ujú, solamente fueron, yo tengo una bandeja de cosas raras, porque si no, realmente no podría aterrizar todas claro. las experiencias. Entonces, tengo mi bandeja de cosas raras que pasan que nunca entendí y ahí las dejo. Realmente en el momento nada más fue como una nave, vinieron por él. Y como no solo pasó eso durante su fallecimiento, sino durante la muerte de más de naves, pues yo sentí seres, ahí sí ya no vi, sino los sentí, los escuché, seres que los estaban acompañando y que de hecho nos estaban acompañando a todos, pero no era así como verlo en el plano físico. Yo ahí por primera vez entendí que eso lo estaba viendo, pero en el plano etérico, porque se veía la Mm, energía, se veía la forma de muchas figuras, pero ujú. yo entendí que eso no era de este plano. Y estaban acompañándolo y podía ver a mi papá de alguna forma que estaba allí
y que se estaba ya retirando con toda su energía. Una de las cosas que a mí también me pareció demasiado curioso de esa muerte es que yo sentí, o sea, como que lo sentí retirándose en ese momento y ya después en su entierro volví a verlo, pero ya era como eh, diferente, o sea, ya no era la misma energía que se había ido con él, pero todavía identificaba que era, pues era mi papá. Ujú. Este, creo que toda esa parte para mí, pues no fue como muy fuerte porque yo creí que todos los que vivían una muerte lo vivían así. O sea, realmente no había para mi pensamiento que no era así. Que, es- Entonces, que eso era lo habitual, ¿no? Ver una nave pero una nave que vinieran por y ti, que las personas vinieran a recoger el ser, que había un alma, que había un ser y que a todos les pasaba eso cuando moría alguien. O sea, realmente para no mí es, eso pues sí, a todos les pasa. claro, es que es lógico. Cuando te pasa algo, y sobre todo cuando eres niña, pues piensas que es lo habitual, ¿no? Que funciona así. ¿Cómo vas Sí, a pensar? Claro, que es diferente. Luego lo vas descubriendo. ya lo empecé a descubrir grande, o sea, ya más grande, de 10 11 años. Sobre todo lo empecé a descubrir porque mi mamá me prohibió decirlo. O sea, yo no entendí por qué me prohibieron decirlo, Ujú. pero me dijeron, esto solo lo platicas en la familia, no lo puedes platicar afuera porque no te van a entender. O sea, Ah, en ese momento fue cuando yo empecé a comprender o se me prendió el foquito de decir por qué no me van a entender. Entonces, para mí, pues eso de las naves era súper normal y entendí que era la familia de estelar que había venido de mi papá. Lo entendí como a los 11 cuando empecé a investigar, 12, y porque después tuve otra visita, pero esta era la visita de la familia de mi mamá. Y ellos me hicieron entenderlo mejor que esta era la de mi mamá porque se veían muy diferentes a los de mi papá. O sea, ¿en qué se eran sentían diferentes? muy diferentes. No, estos eran, ¿Energéticamente? ¿O cómo los percibías? estos eran, haz de cuenta, los de mi papá eran como con más forma, más densitos, como yo los llamo, mientras que los de mi mamá eran totalmente luz. Estoy muy segura Mm. que eran de alguna familia sanadora o algo así, porque eran totalmente luz, eran totalmente calma, o sea, el sentimiento que me daba con ellos, a pesar de que cuando tuve la experiencia estaba aterrorizada, porque pues a quien no le aterroriza eso. Este, entonces estaba aterrorizada con ellos, sí fue como muy tranquilo y literalmente me dijeron, no, venimos a hacer ciertas cosas con mi mamá porque estaban alrededor de mi mamá como lanzando energía y así. Y pues yo dije, ok, está bien, ahí que se queden, pero yo la verdad es que estaba muy espantada porque yo les decía, es que no se lleven a mi mamá. O sea, porque la otra experiencia antes de eso que había Ah, tenido era que se habían llevado a mi papá. Entonces yo madre decía, mía. sí, está bien, pero no se lleven a mi mamá. Me dice, no, no venimos a llevárnosla. Y ya me explicaron, venimos a ayudarla, venimos a hacerle lo que sería cierta situación. Eh, no te preocupes, no venimos a llevárnosla. Y ya como que me pasaron mentalmente lo que estaban haciendo, por lo que entendí, le estaban ayudando en un proceso de su propio cuerpo, supongo alguna Ujú. enfermedad o algo así. Realmente Estaban no sanando. me enteré en ese momento. Ujú. Y ya fue cuando ellos me dijeron, es que nosotros somos la familia de tu mamá. Y yo les pregunté, o sea, yo les dije, ¿son la mía? No, la tuya no. Mamá, tú no. Y yo así de, bueno. Ahí Eso, por eso, primera, ¿Mm? ¿te lo dijeron telepáticamente o Eso cómo? lo entendí. O sea, me hicieron como entender que ellos eran hermanos, o sea, el sentimiento de hermano. Em, el ejemplo que pusieron en mi mente en ese momento fue señalarme energéticamente a las hermanas de mi mamá ¿No? y referirse a ellos como ese mismo concepto.
Ujú. O sea, las hermanas físicas, porque dormíamos como en un mismo lugar, las hermanas físicas de mi mamá, referirse a ellos y ya fue cuando me dijeron, pues que no me dijeron, o sea, me pasaron el concepto y ya entendí que eran hermanos. Y para mi hermano es familia, entonces familia es Claro. lo mismo. Y Ujú. entonces yo extrapolé ese concepto porque yo les dije, entonces también son mías, porque pues yo doy por sentado que mi mamá es mi familia, entonces, Claro. pues si son hermanos de ella, son algo parecido a un tío, ¿no? O algo así. Y fue cuando me pasaron un sentimiento de no, o Mm. sea, de sí, pero no. Pero no. O sea, sí, pero no. O sea, sí, sí estamos contigo, también nos puedes llamar cuando quieras, pero no es ese concepto. Y yo así de, ok, no entiendo nada, pero sí. Entonces esas fueron mis dos experiencias cuando ahí por fin entendí que había familias estelares, que había razas. Para mí en ese momento todavía era como el más allá. Para mí ¿Tú crees, todavía todo era más allá. tú crees que todos tenemos, todos los seres humanos tenemos nuestra familia estelar? ¿Todos o Mm, depende? ¿Cómo está yo eso? creo que todos. Yo Sí, realmente creo que todos, porque estas familias estelares, como yo lo concebí ya más grande, obviamente eso no de niña, eso ya es ahorita, como yo lo concebí es que todos esos vienen de otras dimensiones un poco más etéricas que la material y que todos pasamos por ese caminito hacia lo material. ujú. Entonces, todos, por supuesto, si ya venimos de un caminito antes de poder tener una materialidad, eh, todos tenemos como esas conexiones que hemos hecho en otros lados. Entonces, creo que sí, que todos tenemos familia y también creo que ahí viene el punto de que todos somos todo. O sea, porque después de todo, todos nos unimos o nos conocimos en algún momento, por así llamarlo. Te voy a hacer otra pregunta, está un poco relacionada, no sé. ¿Tú crees que todos los seres humanos tenemos alma? Hay gente que opina que no, que hay un porcentaje de, como de, no, bueno, seres sin alma, seres que a mí me cuesta entender eso porque pienso, ¿cómo puede vivir un ser si no tiene chispa, ¿no? El alma es la chispa. ¿Qué opinas? Yo no puedo decir que haya visto un ser sin alma, un ser humano sin alma. No me he tocado, no me los he cruzado. He visto mucho que dicen que más del 50% de la población no tiene alma. Sin embargo, cuando yo lo siento, al menos los que he sentido en la Ciudad de México, que digo es muy cosmopolita la Ciudad de México, no me he topado con ninguno que yo diga no tiene alma. Me he topado con unos que tienen una chispa a punto de perderse, pero eso es un caso diferente y no tiene que ver con que nunca hubiesen tenido alma, sino con que están demasiados parasitados y están yo le llamo chispa, están perdiendo la chispa. Yo Ujú. como lo entendí y me facilitó la chispa divina. Yo decía, es que hay unos que tienen mucha chispa divina y hay otros que no tienen chispa. Y Ya. esa chispa eh, no considero que sea el alma, sino yo considero que es la energía que los conecta con el más. Ahora sí que con lo que hay más allá arriba, por decirle allá arriba, pero también está aquí, ¿no? Sino por Ujú. lo que está en otras dimensiones. Entonces, creo que al menos yo no me he topado con ninguno que diga sin alma. Mm, tengo unas ganas increíbles de conocer directamente a Porque, Carlos Slim, porque pues es ¿quién, señor Slim, para tocar y ver si realmente sí tiene, quién es? pero No lo conozco. es es el más millonario de mi país.
la élite de mi país. Tengo unas ganas increíbles de conocerlo y tocarlo para sentirlo. Dudo que eso llegue a pasar, pero Porque, por ejemplo, el dueño de Facebook, más, no sé decir el apellido, ujú. Zuckerberg o algo así, sí que tiene pinta totalmente parece un cyborg, no parece un ser humano. Es que esos, o sea, yo sí creo que hay, o sea, que hay personajes Mm, donde realmente no les detectas vidas, pero eso no es para mí ser humano, eso es otra cosa, pero exacto. son personajes, Mm, pero no, ni son el 50% de la población, ni la mayoría. no, no, yo O tampoco lo sea, creo. de hecho, toparte con algo, o sea, eso se siente Clones, desde que salen en la tele, se sí, les siente, sí, que no son seres pero, normales, pero es humanos. uno, y no Mm, todo el tiempo se les sintió. O sea, tú pones recortes del señor de Facebook joven y se sentía vitalidad. O sea, se sentía vitalidad, o sea, porque yo recuerdo cuando recién nació el Facebook, que me puse ujú. a ver sus, su biografía, porque me llamó mucho la atención, y, o sea, yo no sentía nada raro. Ahora lo veo y sí siento algo raro. Puede haber Y sido sustituido por una copia, por un clon, por ejemplo, y mm, por eso no parece humano. podría haber sido, pero eso es algo que yo no puedo afirmar porque no tengo forma de saber sensitivamente cómo se siente un clon o un robot confirmado. Claro. O sea, está como entre mis cosas de ahí, que son raras, o sea, que simplemente no entiendo por qué este sí se tenía tanta, o sea, era un ser humano y de repente es como si fuera una pared bloqueada. Entonces, puede ser eso, puede ser que simplemente lo cubrieron, o sea, le hayan puesto un protector o lo hayan absorbido tanto que no se vea nada, pero eso no lo sabemos. Y Claro, no lo sé. eso yo no tengo forma de saberlo No. sensitivamente. O sea, yo Ujú. realmente, y tampoco pues ahora sí que en material, porque pues no tengo contactos de esos. Pues sí. Y luego Entonces, tú has tenido experiencias con alienígenas y con naves, esta Lili. sí, la más fuerte, o sea, estas te las explico en plano 3D, porque una cosa es tener experiencia en el etérico que tú subas y que conectes con ellos, y a mí cualquier conexión espiritual ya es conexión con alienígenas, para mí, en mi concepto, porque ya son extraterrestres, ya no son de la Tierra. O sea, ya no están en lo que se conoce el plano material físico llamado Tierra. Entonces, para mí todo fuera de ahí, como le quieran llamar, para mí ya son extraterrestres. Pero tú vas a esos planos, tú subes desde tu cuerpo espiritual, pero que ellos bajen en su fisicalidad, eso ya es otra situación. Es, En el plano astral los has visto también? pues es que en el plano astral, cualquier persona que canaliza ya está teniendo contacto con extraterrestres, porque pues esos son justamente extraterrestres, ya no están en 3D ni en el plano físico. Ujú. Entonces, ya para mí eso ya está fuera de la Tierra, en mi concepción. Pero las experiencias que te voy a platicar son las que son al revés, que ellos en fisicalidad vienen a este plano. Ujú. Entonces, en su fisicalidad, cualquiera que sea. Y ahí creo que la más impresionante, porque totalmente en vigilia, porque las he visto en ceremonias, pero esas yo no las cuento. Yo las que cuento son las que he tenido en vigilia, ahora sí que sin ninguna ceremonia, ningún ritual, nada. Entonces, esa era Navidad, estaba con mi expareja, subimos a ver las estrellas porque a mí me encanta ver las estrellas. Subimos a la azotehuela en la Ciudad de México, ¿eh? Esto fue en la Ciudad de México.
Y literalmente fue así, empezó como el círculo rojo, como estrella, y yo, eso no es estrella. Y se fue acercando, y yo le digo, ¿ya la viste? Y me dice, sí, ya la vi, voy a grabarla. Y en lo que él buscaba el celular en el pantalón, yo así con cara de, ok, es rojo, no, no me da buena espina. Esto no es bueno, esto no es nada bueno, esta no es una nave buena. Y yo así de, no, ya ni saques el celular, vamos a bajarnos. Y dice, no, no, ya lo saqué, mira, y ya lo había sacado y ya estaba grabando. Y cada vez se veía acá más. Hasta que un momento fue como en verdad no te lo puedo explicar, fue tan rápido que yo ahí ya dije, uy, ya están aquí y sí nos vieron y están aquí. Y yo dije, oh, por Dios, y no son nada bonitos estos sí no son bonitos. Tú ¿Quiénes son estos? lo percibías. Sí, no, sí, yo ya para ese momento yo ya había entrado en total alerta, yo ya estaba, ya para ese entonces yo ya había conectado con mi propia familia, yo ya sabía manejarme espiritualmente. Fue recientemente, fue hace, cuando todavía era mi pareja, en el 2019, en el 2019, o sea, diciembre de 2018, ¿sí? No, agosto 2017. Ay, fue 2018-2019 en diciembre. No estoy muy segura cuándo. 19, fue 19. Fue 24 de diciembre del 2019. Y yo así de, no, estos definitivamente sí son malos. Yo ya había entrado en estrés. Yo ya estaba jalando a mi pareja y mi pareja se quedó totalmente petrificada. Entonces, al quedarse petrificado, obviamente no se podía mover, ya ni siquiera, o sea, seguía como sosteniendo el celular, pero ya no estaba concientizando. Ya en ese momento yo ya la estaba viendo aquí y literalmente, o sea, yo sentí que bajó algo y ahí ya no recuerdo nada, excepto Ostras, que empecé a, a pedir ayuda y lo siguiente que recuerdo es luz, muchas como ráfagas de luces en esa zona y yo jalando a mi pareja para, o sea, literalmente la cargué para meternos, o sea, sacar, o sea, salirnos de, meternos a los pisos. Y yo recuerdo que medio volteé porque eran como cajones de alambre, porque ahí la gente tiende su ropa. Me acuerdo que medio volteaba y yo seguía viendo muchas ráfagas de luz, muchas ráfagas de luz, así súper fuertes. Y justo, siempre pasa eso. Intenté abrir la puerta, obviamente estaba tan nerviosa en casa desconocida que no la podía abrir. Entonces lo que hice fue tocar con todas mis fuerzas para que pues los papás de mi pareja me escucharan y ya vinieran a abrirnos. Y mientras me quedé, o sea, entre la puerta, que es como una casetita, y ahí me quedé como escondida. Y ya lo siguiente que recuerdo es que medio vi que ya estaba otra vez esa cosa roja, que se fue otra vez, pero que se metió, por así decirlo, se estacionó justamente en un monte, en un cerro de la ciudad, que también es muy popular por apariciones allá en la ciudad. Entonces, como tal, esa yo creo que ha sido mi experiencia más fuerte. Es una experiencia que yo no voy a olvidar, pero la que más conocimiento me dio. ¿Por qué razón? Porque, haz de cuenta, ya después de que mi pareja nos metimos, él ya reaccionó y su mamá, pues, ¿qué le pasó? Que no sé qué, porque estaba como borracho. ostras. Y él así de, no, es que me espanté. Y dice, ¿pero por qué te espantaste? Y él así de, ay, no sé, tal vez por la altura. Y yo así de, o sea, por la altura de 4 pisos. Bueno, está bien, me has llevado a más alto, pero está bien. Obviamente, pues su papá, él sí es como de mi parte, o sea, sí va en el camino del crecimiento espiritual, pero sus papás no. Entonces, pues yo dije igual y Ah, por sus papás, ¿no? claro. Entonces, ya después de que cenamos y todo, yo empecé muy mal, yo empecé con fiebre,
muy mm, fuerte, muy, muy fuerte. O sea, yo estaba bien todavía cuando lo bajé y todo, y empecé, o sea, no me sentía la fiebre él, pero yo empecé con todo el cuerpo cortado. Todo el uy. cuerpo cortado, así horrible, horrible de la experiencia. Y yo le dije, oye, ¿tú te acuerdas lo que vimos? Y me dijo, sí. ¿Cortado a qué te refieres? El Dime. cuerpo cortado es una expresión de nosotros que es como Ah, adolorido, inflamado. vale, Sí, vale. sí, Ah. no, cortado físicamente, no, 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 no. Cortado es una expresión de acá de México que nos referimos a cuerpo, ay, es como, es inflamado, adolorido, Mal cuerpo. caliente, Ajá. mal cuerpo, no. Mm, Es como mm, lo que mm, te da cuando tienes temperatura. parecido, ¿no? Pero no, no me, o sea, mi pareja me tomó la temperatura y no tenía, pero Ujú. yo estaba sude y sude y sude y sude y sude y sude. Y Vaya. le digo, ¿tú recuerdas? Y me dice, sí, hasta aquí lo grabé, ya viste la nave y vimos la grabación, ¿no? Le digo, ok, luego me lo pasas porque ahorita me siento fatal. Le digo, Ujú. ahorita yo no puedo. Y dice, pero ¿sabes qué? No me acuerdo. Yo me acuerdo que la teníamos aquí y justamente cuando se quedó petrificado ya no siguió grabando. Este, dice, yo me acuerdo que la teníamos aquí, pero ya no me acuerdo qué pasó. Lo siguiente que recuerdo es haber visto a mi mamá que nos abría la puerta. Y yo así de, ¿no te acuerdas cómo te jalé? ¿No te acuerdas, o sea, las luces que vinieron? Dice, no, de eso yo no me acuerdo. Vaya. Y yo así de, ok, de eso yo sí me acuerdo. Entonces, ese día, él se durmió y ya, después de eso ya no estuvimos hablando. Y yo ese día estuve, ¿me permites un segundo? Me Claro. entró sudor en los Mm, ojitos ujú. y es que aquí hace un súper calor en mí. Ahí estáis en verano. Sí, voy a prender el ventilador porque si no, Mm, me voy a morir de calor. Entonces, haz de cuenta que esa noche yo me puse a analizar cómo analizo sueños, cómo analizo todas estas experiencias y me ujú. puse a hacerlo por partes. Cómo inició, cómo empezó y aún así no me acordaba de la fracción que había sucedido y no me acordaba y no me acordaba y no me acordaba. Pasó el tiempo, yo ese día me fui súper tarde porque no me podía despertar, o sea, literalmente yo parecía roca molida, o sea, yo me muero, no me puedo ni parar. Y ya después, resulta de alguna forma rara, le digo, oye, pásame el video, pásame el video. Si sabes qué es que ya no la quiero ver, me agarró mucho miedo. Y yo, ¿cómo que te Mm. agarró mucho miedo? Dice, no, es que cada vez que lo veo me da pánico. Y le digo, Vaya. le digo, bueno, entonces, pues ya no lo veas. Dice, sí, ya no lo quiero recordar. Le digo, bueno, está bien. Digo, ya si quieres luego me lo pasas. Ese como era fin de año, ya para ese momento, le digo, ya luego me lo pasas. Yo no me volví a acordar, a pesar de todo eso, te digo que yo cosas raras las boto a mi caja de cosas raras y pasa. Entonces, ya después tuve una ceremonia como a los mes y medio y en la Ujú. ceremonia fue cuando recordé ya bien qué había pasado en ese lapso que yo no entendía. Qué bueno. Justo en ese momento, o sea, recordé el lapso que no recordé durante tanto tiempo, lo recordé y recordé cómo había bajado un ser muy oscuro, denso, Wow. con, o sea, sí, denso, denso, oscurísimo, oscuro, 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 oscuro me refiero a oscuro como, no negro, sino oscuro. Su alma, ¿no? Digamos, su esencia, su... Sí, Sí. uno que justo en el momento en que yo dejé de recordar era porque ya estaba atrás de mí Wow. y otro que estaba en medio y los siguientes que sí nos vinieron a ayudar, pero esa vez no solamente fue conmigo, o sea, no fue solamente fueron mi familia y a los que yo llamé, sino de mi pareja. Y literalmente me dieron a entender que al que querían como tal ver algo, no era conmigo, sino era con mi pareja. O Que sea, pretendían algo con él.
Ujú. O sea, si yo no hubiese estado en ese momento Se junto lo con mi hubieran, pareja, él hubiese tenido una abducción por parte de negativos. vaya. Entonces, ¿Les vistes el aspecto que tenía Lili? no, yo como No. lo recuerdo, su energía era negra, oscura, y eso es todo lo que en ese momento pude recordar. Y ya no he vuelto a recordar. Eso es todo lo que recuerdo y eso no fue al momento. Yo solo Ujú, recuerdo cuando se materializó el flachazo, que se materializó de ser totalmente volar luz con rojo, allá una estructura de metal redonda, pero era redonda, pero brillaba. O sea, redonda, pero, o sea, era metal, pero no pero brillaba. O sea, hasta donde yo ujú. recuerdo el metal solo brilla en plateado, no en negro. Entonces, era como si le hubieran puesto, ya sabes, la que le ponen a a los coches para que brille un chorro, algo así, pero creo que no era no creo que utilizaran el mismo método, la neta, para que O brillaran sea, de era negra, un negro brillante, entiendo, o algo negro así. brillante, ajá, era negro brillante, y ese es el que sí recuerdo, el flechazo que sí recuerdo desde antes. Toda la además de que vi que bajó, que un ser estaba atrás y otro estaba bajando enfrente, y antes de que vinieran a ayudarnos, toda esa parte ya la recordé en ceremonias. Eso yo Mm, ya no lo recordé en vigilia, ya no lo recordé así en un día a día. ujú, Y, o sea, ahí entendí lo que se llama el olvido por protección. O sea, mm, literalmente en ese momento entendí que no es que no vean naves espaciales, no es que no tengan estas experiencias. Porque ya después mi pareja le volví a preguntar como al mes, más o menos, mes y medio, de que yo recordé. Me dice, ¿qué nave? Y yo, pues la que vimos en Navidad. ya no se Dice, ¿nave? acordaba. ¿Vimos una nave? Y yo, Vaya, sí, el que me dijiste del video, hasta le mandé los WhatsApp así de, mira, no se tengo las acordaba. conversaciones. Y dice, nave, pero estábamos viendo estrellas, ¿no? Y sí me acuerdo haber visto una estrella roja. Y yo, ¿cuál estrella roja? Vaya, Que no era estrella roja. Así de, vaya. que no era estrella roja, joven. Pero eso fue, o sea, esa primera vez que alguien me dijo así directamente, es que no hemos visto nada, yo me quedé con cara de algo está pasando aquí. Esto no es normal. Y me puse a averiguar, por ejemplo, con mi mamá, que ella también había visto las naves, y le dije, oye, ¿tú te acuerdas haber visto las naves? Y me dice, sí, medio me acuerdo, pero realmente no me acordé en mucho tiempo. Hasta ella me contó que hasta que volvimos a ver otra juntas, o sea, como a los 10 años, mi papá muere a los 8 y a los 10 años vemos una nave diferente, una bola igual amarilla, juntas, y hasta ese momento me volví a acordar, pero durante 2 años yo no me acordé y dice, yo pensé que era mi mente, porque yo ya para ese momento yo ya le platicaba todo esto del despertar a mi mamá, o sea, yo ya le platicaba bien, sin problema. Entonces dije, a ver, dos personas con testimonio. Entonces empecé a hacer un análisis de las naves que se ven en las ceremonias de medicina, porque ahí se ven muchas naves y muchos grupalmente ven las naves y Vaya. empecé a hacer ahora sí que un análisis de las grupales, así de, a ver, en esta ceremonia se vio la nave que estaba posada en la gruta y la vieron, de los 30 que fueron, la vieron 14. De esos 14, les voy a preguntar a la siguiente ceremonia quién se acuerda de la nave o al siguiente día, ya que se les baja el efecto de la medicina, quién se acuerda. De esos 14 se acordaban como 7. Ya ves. Al mes siguiente se acordaban 4. Y Ostras. yo decía así de, ¿por qué está bajando tanto el número? Y luego, porque tampoco es que se vean naves grupales en ceremonias, todas las ceremonias a las que voy, tampoco, pero se había visto
al menos en ceremonias que realmente otros dicen, ay, mira, ya viste la nave ahí está, y vimos la nave ahí, ¿no? O sea, que todos coincidieran dentro de la ceremonia viendo lo mismo, eso es muy, muy raro en ceremonias. Entonces, Ya te digo. entonces justamente empecé a hacer análisis de las experiencias que tenía y empecé a notar cómo baja, o sea, de 15 que lo veían, al final de cierto periodo de tiempo más allá Es de 6 meses, disonancia cognitiva, ¿no, Lili? a eso yo le empecé a llamar disonancia cognitiva, porque Ujú. después de 6 meses ya solo 2 o 3 se acordaban. Ya ves. Y entonces yo me quedaba totalmente impactada de la Vaya. cantidad de olvido, o sea, literalmente yo entiendo que la gente no se acuerda de todo lo que hace en el día, o sea, si te pregunto qué hiciste ayer, no me vas a saber decir qué hiciste las 24 horas, lo Sí, entiendo bien. pero todos los días no vemos platillos volantes a toda hora, ¿no? Exactamente, pero debía de haber sido Claro. tan así para ellos, Impactante, claro. pero justamente no veían. Y yo me quedé así de, pero ¿por qué no ven? O sea, así de, pero ¿por qué no ven? No recuerdan, no Ajá, o recuerdan. sea, ¿por qué no recuerdan? O sea, ¿por qué no ven? O sea, de los 30 que había, ¿por qué solo 15 las vieron para empezar? ¿Y por qué no lo recuerdan de esos 15 todos? Es como lo que tú dices, que cuando te pasa algo que no puedes asumir, digerir, encajar, lo mandas al cajón, ¿no? Como has comentado, algo así, Pero mi cajón es ¿no? un cajón activo, no un cajón de los recuerdos que no recuerdo, sino De los olvidos. es un Ya. cajón en el cual mi mente dice, no le voy a dar vueltas, no le voy a Mm, encontrar explicación. ujú. De niña, un sacerdote me contó una historia que me ayudó mucho. Creo que hablaban de San Agustín, donde dice que San Agustín quería meter en una botella el mar. Ujú. Y obviamente, pues no se puede meter el mar, puedes meter un cachito. Entonces, Dios es como el mar. Y el conocimiento de Dios es como el intento de meter el mar en la botella. Entonces, ese sacerdote me ayudó mucho, o sea, creo que era una historia de San Agustín porque es el gran sabio del catolicismo, pero no sé si era verdad o no, pero a mí me sirvió porque justamente eso que me contaron, o sea, esa historia me sirvió para crear mi cajón de cosas que no entiendo, pero que no me causen disonancia. O sea, Ya. simplemente no entra a mi mente, está como, Mm. no entendí, se Pero queda está en, ahí, no pero lo entendí, recuerdas, pero me ¿no? permite tenerlo, o sea, me Mm. permite seguir recordándolo. Y pues ahora sí que a base del análisis que estuve haciendo en las ceremonias de las personas y eso, fue como empecé a darme cuenta que el problema no es que no tengan experiencias con naves espaciales o no es que no las hayan visto o no es que nunca en su vida hayan detectado un ovni o es que yo no veo, no, es, No es lo que recuerdan. no lo recuerdan. Es que Su estructuración mental no les da para recordarlo. Mi es, pareja, conforme fue creciendo, mi expareja, ya no es mi pareja desde hace mucho, pero conforme fue creciendo espiritualmente, empezó a recordar. ah, Actualmente, él ya recuerdo. recuerda ciertas Ah, partes, qué bueno. recuerda ciertas partes, pero la parte de verlos, a mí me interesaba mucho ver cómo los había visto él, porque yo todo lo Claro, veo sin forma, pero él, al no estar, o sea, no ser tan disperso como yo pensé que él me podía dar como una visualización mejor, pero hasta el claro. momento no recuerda el momento Ujú. exacto que bajaron, pero ya recuerda haberla visto. O sea, ya recuerda el momento, ya recuerda cómo se acercó, ya recuerda, ahora sí que recuerda ya cuando medio lo jaló, recuerda haber visto. eh, Él lo describe como un jaguar ayudándole, Ah, o sea, no yo, sino un jaguar, o sea, sí me recuerda a mí, más aparte de eso, un jaguar como para ayudarle, o vaya. sea,
en su concepción, como al final acabó su recuerdo la última vez que logré platicar de eso con él, es que él cree que quien le ayudó nos ayudó fue como un jaguar y así, pero ya recuerda el hecho, porque hubo un año y medio entero Que que no no recordaba. recordó nada. Es que muchos abducidos, la mayoría solo es mediante regresiones para recordar, no recuerdan. La mayoría no son conscientes siquiera de que son abducidos, por lo visto. Pues es que y ni siquiera creo que tengan que hacer nada los otros. O sea, ¿cómo te explico? Ni siquiera creo que tengan que hacer mucho. Aparte, no es que sean Ya, abducidos. que crees que es un mecanismo del ser humano, ¿te Ajá. refieres? O sea, No creo es que que- realmente es del ser humano el hecho. no crees que ellos te hacen algo para no Sí, recordar, porque a ¿no? mí no me gusta la parte negativa de la abducción. Claro, También, este, nos llevan los buenos. claro. También vas a naves de lindos, Entidades de de entidades luz, bonitas. De sí, de esos luz. también vas. Sí. Entonces, no me gusta el término tan de abducción porque está Mm. Bueno, muy aducción es que yo impregnado me, de otras cosas. sí, aducción yo me refiero en casos con entidades que te llevan pero contra tu voluntad. Eso es una No creo que aducción. sea contra la voluntad realmente. Realmente yo no creo que sea contra la voluntad. Realmente creo que de alguna forma, en algún momento se hizo ese trato con esa raza. Ya, Incluso puede ser que sea de la misma raza tuya y hayas venido justamente a darles eso. O ya. sea, Ujú. hayas encarnado para tener eso. Mm, siento que muchos de los casos donde dicen que les quitaron cosas y eso, o O les ponen experiencias, implantes y todo eso, o ¿no? experiencias así muy fuertes hacia el dolor, Ujú. creo que es más que nada la forma como lograron estructurarlo para pasar el trauma y que tiene que ver mucho con la estructura mental de la persona. No me refiero que esté mal ni nada por ese estilo, sino que cada uno estructura, unos ven 9 y otros ven 6. Entonces, que sí es probable que hayan tenido cierta interferencia en su cuerpo físico, sí, pero justamente el nivel de sufrimiento y dolor que ellos experimentan, eh, creo que es más que nada parte del shock que les causó todo esto que no estaban preparados. Entonces, no, yo no creo que haya abducciones involuntarias. Yo no creo, No sé. yo no creo sinceramente. Ujú. Creo que hay muchos, creo que hay muchas alianzas, amistades, por así llamarles. Convenios y todo Am, tipo de, yo le no llamaría sé hasta qué punto. amistades, de alguna forma, en las cuales pactaste, y puede ser que ni siquiera en tu primera existencia humana, ¿eh? Puede ser que hayas pactado desde mucho antes y justamente en esta vida ahora sí que se dio para que hicieras eso. Mira, Entonces, realmente no creo que haya como sobre, involuntarias. sobre ese tema, hay un investigador que se llama Corrado Malanga, italiano, que era químico y bueno, no sé cómo llegó a esto y acabó tratando a abducidos mediante regresiones y este hombre les ayudaba a liberarse de esas abducciones porque estas personas sufrían muchísimo, algunos se querían suicidar, otros estaban profundamente deprimidos y era un sufrimiento tan atroz el que tenían y él, bueno, se dedicó durante muchos años a ayudar a estas personas y consiguió ayudar a muchos a que se liberaran porque realmente ellos no querían, si en algún momento, como tú dices, ellos pactaron eso o no, pero en esta vida ellos no querían, sufrían mucho, era terrorífico, las experiencias eran terroríficas.
de dolor bueno, eso los cogían para implantarlos, para a las mujeres embarazarlas de híbridos, las embarazaban, luego a los 3 meses se los extraen, pero era absolutamente terrorífico todo lo que conllevaba, toda la manera de cómo ellos interaccionan y cómo te manipulan, y te tratan como si no te tratan como un ser humano, te tratan como si fueras ganado o algo así. Es totalmente terrorífico. Entonces, por eso digo que, en cierta manera, bueno, pues estas personas, muchos consiguieron, gracias a la ayuda de Corrado Malanga, que Corrado Malanga les hacía una hipnosis y conectaba con el alma. Y entonces el alma parece ser que no era consciente de la situación. Entonces Corrado Malanga les hacía, para conectar con el alma, les hacía una hipnosis muy profunda y llegaba al alma. Y luego le explicaba al alma lo que estaba ocurriendo para que fuera consciente y entonces le decía al alma, bueno, pues le hacía ver al alma lo que estaba ocurriendo y que si no quería, ella se podía liberar de esta situación, ¿no? Entonces hay una parte también que también hacía la regresión hipnótica, pero en vez de llevar a la abducida o abducido a una regresión demasiado profunda, lo hacía de manera no tan profunda para que la persona se diera cuenta y recordara la hipnosis y toda la experiencia que había vivido, porque claro, si lo sumergía en una hipnosis muy profunda, luego no recordaban. Entonces la intención era, pues bueno, en esa hipnosis no profunda, ponía a la persona, le mostraba la experiencia, terroríficas, no más son terroríficas, pero sí ponía en contacto a la persona con su alma. Entonces el alma, simplemente con su vibración, un tipo de vibración, lo que hacía cuando el alma decía, no, pues esto no está claro, esto no está bien, esto que hacéis no está bien, ¿no? Porque si, por ejemplo, hay unas conversaciones con las almas de los abducidos que, bueno, yo animo a la gente, si quieren, yo tengo he hecho 2 programas sobre las investigaciones de Corrado Malanga y es apasionante, ¿no? Tiene unas conversaciones donde les pregunta al alma por su nombre y muchas dicen, yo no tengo nombre, les preguntan edad, yo no tengo edad, dice, no sé, ¿dónde estás? O sea, dice, hay un momento que dice, yo soy todo, somos todos, soy todo, ¿no? No tienen concepto de tiempo tampoco, ni de lugar, ni de... Bueno, es apasionante. Y entonces, vale, el alma una vez ya sabe, es consciente, entonces el alma llega, pues hay momentos en que a lo mejor es una chica joven que está estudiando, de repente nota como se le va a introducir un alien que no son etéricos, perdón, son etéricos, no tienen un físico, son seres de otra dimensión. Ese alien que Malanga había conseguido con la ayuda del alma y de la persona, habían conseguido echar a esa entidad. Esa entidad intenta entrar de nuevo y ella está estudiando sentada en una silla de jardín. Y entonces ella entonces ella pega un bote de la silla del jardín y sale como una especie de rayo que además se nota en la silla de jardín el trayecto del rayo. Y ella luego cuenta en la hipnosis, porque Corrado, para entender lo que había pasado, la induce a hipnosis, dice que ella no había sido, que había sido su alma. Su alma elevó la vibración y frió en este caso era el Lux. Es un ser, bueno, para no entrar más, os invito, si tenéis interés, a que entréis en mis 2 vídeos que hablo sobre este magnífico trabajo de Corrado Malanga. Bueno, todo esto para decirte al final que realmente si hubo un acuerdo, a lo mejor vete a saber en qué época y qué momento de estas personas, de, no sé, algún tipo de contrato, desde luego en esta vida, te garantizo que estas personas estaban aterrorizadas totalmente, total y absolutamente, ¿sabes?
Yo te No voy sé. a poner un ejemplo propio. Esta es una experiencia de ceremonia, literal. Em, ¿Cómo te lo pongo? A ver, déjame organizarlo primero. Fue una ceremonia muy pesada porque fue una ceremonia donde fueron bastantes negativos, personas, seres humanos que se manejan desde el lado negativo, como dice mi maestro, chamuqueros, este, por el chamuco, por eso les se llama chamuqueros. Este, yo no me había dado cuenta en ese momento porque yo realmente cuando voy con mi maestro es cuando bajo todas mis guardias porque es mi espacio. Eh, um, entonces yo no me di cuenta, pero había muchos negativos. En ceremonia, como pues yo me siento segura etéricamente cuidada por el guía, el espíritu de este maestro, del abuelo, yo realmente no estaba muy atenta ese día. Yo estaba en mi propio proceso de sanación, estaba en mi propio proceso de trabajando. En ese momento yo estaba trabajando otras cosas y de repente sentí una energía extraña que me estaba obligando a renunciar a, a una persona. Es una persona que conozco en esta vida, ¿sí? Y que en esta vida no estamos destinados ni nada por el estilo, eh, pero digamos que dentro de las imágenes, como me estaba intentando obligar, era que yo eso que había apoyado, ese plan de existencias que traigo, eh, lo renunciaran no solo, o sea, para siempre, por así decirlo, porque el para siempre tiene un efecto, lo decimos mucho y es un gran error nuestro, el para siempre, pero justamente estaba intentando que yo lo hiciera para siempre, o sea, literalmente que dijeran no. Y obviamente dije, sí, en esta vida sí, porque es obvio que no, pero tenemos muchas existencias ya juntos. Entonces, y en esta no ha sido ni mi pareja ni nada, o sea, es un amigo, un conocido. Entonces dije, sí, en esta vida sí, pero justamente en ese momento mi maestro se dio cuenta de la intervención, vino corriendo, literalmente me hizo un shot energético y yo inmediatamente dije, es una trampa. Dije, oh, por Dios, es una trampa. Me están Mm, haciendo renunciar a algo que yo ya tengo y que es parte de mi plan de existencia. vaya. Entonces, justamente esta parte de los pactos, puedes pactar para que no sea en esta vida, puedes pactar para toda una dimensión completa, es decir, todas tus existencias en la dimensión de 5D o todas tus existencias de la tierra como humano o todas tus existencias como perrito. Y no es que pactes, sino que tú los has llegado a conocer y por alguna razón están en eso, ¿no? Ujú. Entonces, realmente por eso es que los pactos, como los vemos nosotros desde acá, se ven muy feos, pero no es que sean como pactos. O sea, el hecho mismo de haber estado como humano ya es un pacto, Ujú. ya es un trato, o sea, ya hiciste el pacto de venir. Entonces, realmente por eso es que yo, cuando vienen todas estas intervenciones, que sí hay intervenciones, normalmente la voluntad se puede engañar. El Mm, libre albedrío se puede engañar, pero no se puede decir que fue en contra de su libre albedrío, porque en algún momento, así como esta persona, o sea, yo estaba en mi sanación y estas entidades, porque ya luego ya las vi, ya dije, ay, ahí sí, ya me puse ahora sí que, como dice mi maestro, ponte al tiro, pues cómo está la cosa. Este, entonces ya cuando, o sea, estaban intentando pasar de alguna forma que rompiera
ese tratado, que es muy bueno, o sea, de hecho es para un bonito fin. Y Ujú, entonces, realmente, justamente fue cuando me di cuenta de que el libre albedrío no es que te lo saltes, no es que te tomaron posesión de tu cuerpo porque tú no querías, es porque ahora sí que como vamos dormidos por la vida, ujú, decimos y hacemos muchos tratos que ni siquiera nos enteramos. ujú, Entonces, y esos tratos son engañados. O sí, sea, por ejemplo, eh, la parte visto desde el catolicismo que le venden el alma al diablo, puede existir porque estás tomando tu libertad de albedrío y dándoselo, pero es por a través del engaño, o sea, porque claro, literalmente es, claro, es una trampa, como quien dice, o sea, pueden existir las trampas, pero no puede existir la violación del libre albedrío. Cuando esta chica estaba en su pelea, como yo lo concibo ahorita que lo platicaste, yo no he ujú, leído nada de la investigación de este señor, que se escucha muy buena, sí, yo lo concebiría como era este ser intentando negociar con todas sus heridas y ver si encontraba dónde se podía enganchar y de ahí jalarse para poder tomar posesión y romper su libre albedrío, engañando y que ella dijera, ah, sí, puedes pasar, de alguna forma en la cual ella no estuviese atenta. Obviamente, eso existe, porque sí existe, pero eso pasa siempre, solo que no estamos conscientes. De hecho, esa es la razón por la cual yo considero que es urgente que todos puedan abrirse a esto, porque si de todas formas sigue pasando y haces un chorro de cosas sin que te des cuenta en esos planos espirituales, pues por lo menos que estés viendo, ¿no? Que no vaya, o sea, ya si te vas a dar costalazos y demás, pues que te los des, pues que los estabas viendo, ¿no? Estabas viendo el bache ahí, es pero, que yo creo que, es que estamos más parasitados de lo que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar, con toda serie de entidades que ni siquiera vamos, que no tenemos ni pero idea. realmente es porque en el fondo todavía no queremos creer que sí tenemos la capacidad de tan solo con decir corto contratos, realmente no funciona el decir corto contratos y tienes que hacer todos los rituales que existen, justamente no para que el ritual funcione, sino para que realmente tu mente, tu emoción, crea que sí se puede tan solo con una palabra. Entonces, eso es lo que Es que el poder realmente del es. alma es lo que no sabemos, el poder que tenemos, el poder inmenso de nuestra alma, para no permitir, si no queremos, nuestra alma con una vibración determinada los fulmina, es que los fulmina. Es Sí, así, es la enseñanza que jamás nos han dado en las religiones, y cuando se más topan grande y más profunda que hay, el poder de nuestra alma. y cuando se topan con un alma que ya sabe usar la energía de amor, créeme que no van a hacerle trampitas. Es más, o ¿No? sea, salen corriendo en cuanto se dieron cuenta que ya se dio cuenta que están ahí. Entonces, realmente, eh, digamos que lo más importante es tomar poder de eso, Conciencia, sí, sí, poder sí, del alma. O sea, realmente tenemos que estar conscientes de esa capacidad. Y tan pues grande y tan poderosa que es. la vida se hizo para lograr eso, ¿no? Pero pues Para, ahí está. para descubrir hasta qué punto, además luego está el tema, la gente como busca fuera de ellos, busca lo que tienen dentro, buscan en las religiones,
en este caso religiones, ¿no? Buscas la protección, la ayuda, la guía, cuando la mayoría de las veces estás siendo parasitado y estás siendo, o sea, te absorbe la energía, claramente. Cuando lo que hay que es que mirar hacia adentro y conectar con tu alma y pedirle guía a tu alma y pedirle protección y eso es lo más importante. Eso es el descubrimiento para mí ha sido de mi vida. Descubrir ese potencial, esa fuerza, es que es magia pura, el alma es invencible, el alma es poderosa, es inmortal, no tengo palabras para describirlo. Por eso es tan importante, ¿no? Que la gente descubra hasta qué punto, y lo bonito y lo maravilloso de esto es descubrir cómo conectar con el alma. Ahora mi trabajo en este momento es cómo llegar, cómo puedo conectar con ella, que es, por ejemplo, una manera maravillosa es mediante los viajes astrales, porque puedes viajar a donde quieras. Entonces, pero yo por desgracia sigo sin tener viajes astrales, tuve 3 y ahora mi ilusión es eso, es provocar, bueno, intentar, estoy un poco trabajando a nivel de voluntad para volver a recuperar eso y conectar y poder hablar con mi alma. Es que me parece lo más apasionante, lo más maravilloso que me pueda pasar. Además, mira, te voy a ser sincera, hay algunas personas que les es más fácil conectar empezando por los sueños, pero hay algunas estructuras mentales que les es más fácil conectar empezando por el sentir en su vigilia. Hay personas que les va a funcionar más empezar a conectar sintiendo, es decir, concientizando el cuerpo. O sea, hay ejercicios para todos y todos los caminos llevan a lo mismo, al alma. Pero, por ejemplo, si tú ya probaste muchos caminos que vayan hacia la parte de volverte viajero astral, tal vez tienes que empezar, pero con la conciencia del sentir. Y la conciencia del sentir son ejercicios, a mí me los dieron porque yo me enfermé y tomé un curso online en España. Desde ahí amé a España. Un curso online del dolor crónico, en las clínicas del dolor crónico que ustedes tienen súper buenas. Eh, Tomé el curso donde te hacían escuchar a tus células, lo cual es muy curioso porque es medicina tradicional y me estaban haciendo escuchar mis células, Vaya, vaya, lo vaya. cual me Es sorprende chocante, mucho, chocante. Mm. pero pues lo agarré de ahí y empezaban con un proceso de respiración y un proceso de empezar a sentir el dedo pequeño, el que le sigue, ir dividiendo por partes todo. Hasta que llegaba, bueno, el proceso como me lo enseñaron a mí para ir concientizando la sensibilidad, era hasta llegar a la zona del dolor y entonces le hablas a las células del dolor y Qué le bonito. hablas a lo que sería tu cuerpo y empiezas a conectar desde el físico. Y ya en ese momento, o sea, yo ya tenía experiencias pues de ver y de sentir, pero debido a mi enfermedad, yo cuando empecé con esta, que yo le llamo mi noche oscura, Ujú. obviamente con dolor no ves nada, no sientes nada, no nada. Entonces, eh, literalmente me empecé a dar cuenta de las similitudes y el empezar a conectar con tu cuerpo puede ser un camino que te lleve más fácil a conectar con tu mente y empezar a encontrar la energía del alma y entonces ya cuando menos te des cuenta ya estés canalizando, O sea, pero es como desde una vigilia. especie de meditación, algo así. Sí, la que me enseñaron fue meditación y luego me volvieron a enseñar algo similar, pero en el ballet. Las bailarinas, para poder disasociar los dedos, o sea, porque en el ballet tienes que doblar, o sea, cuando te digan doblar el dedo, no es doblar el talón, ni el El pie, tobillo, ni el empeine, es doblar el es dedo. solo el dedito. Ajá, solo el dedito.
Y para eso hacen ejercicios igual de respiración en las clases de ballet, donde empiezas a mover el dedito, el otro y a sentir. Y sí, es un tipo de meditación. Curiosamente es un tipo de meditación para conectar y agarrar conciencia del cuerpo. De hecho, le llaman conciencia corporal. Qué Tener bueno. conciencia corporal. Y tener conciencia corporal significa estar consciente de todas las partes de tu cuerpo. Cuando llegas a estar consciente de todas las partes de tu cuerpo, empiezas a estar consciente de todo lo que hay en tu interior del cuerpo físico. Y luego, como es el mismo proceso de estar atento, porque requieres mucha atención para poder agarrar conciencia corporal, empiezas a darte cuenta que es el mismo proceso con el cual captas los pensamientos que no son tuyos. Y empiezas a captar lo que es el ego, lo que es un pensamiento que ya se te metió, que son los benditos larvas, implantes y demás, pero porque ya estás acostumbrada a la atención. Ya lo detectas, claro. Ya tuviste un entrenamiento, porque es un entrenamiento de de la atención que, bueno, acá en México le llaman atención plena, pero desde el cuerpo físico. Y no te va a causar disonancia porque lo estás haciendo desde el cuerpo físico. O sea, tu entrenamiento lo estás agarrando desde la fisicalidad. De hecho, la razón de por qué muchos bailarines están tan conectados y están muchos, luego pasan a la parte de crecimiento espiritual, es porque se acostumbraron a estar Ya, demasiado atentos en su parte corporal. Y ese proceso lo pasaron a la mente y después dijeron, ah, entonces si esto no es mío, debe de haber otra cosa. Y ya, de ahí se jalaron. qué bueno. Entonces, realmente lo que, o sea, por ejemplo, si tú ya intentaste muchas veces desde el lado de de las técnicas de los sueños, de, por ejemplo, ya llevaste tu diario nocturno, ya intentaste lo que sería la parte de no dormirse nada, pararte, cortarte el sueño, etcétera, etcétera, tal vez es porque por allí tu mente todavía te lo tiene muy bloqueado. Entonces es darle vuelta a tu propia mente para llevarla a una zona que no le cause disonancia y entonces va a ser un proceso más natural. Más que cuando ya tú te des cuenta, eso mismo ya lo vas a poder reproducir en el sueño y entonces ya vas a tener conciencia también en el sueño, pero no lo empezaste haciendo ejercicios en el sueño. Pues buscaré algún tipo de relajación así que sea de ese tipo y lo probaré a ver qué Yo te tal. digo que eso, la primera vez que me enseñaron a hablar con células, Ujú. fue la clínica de dolor de crónico que ustedes Algo tienen. me suena algo de eso, de esa terapia, me suena. Esa es la primera vez que yo oí y la verdad es que para reconectarme me funcionó. Qué No, o bueno. sea, yo creo que gracias a esa terapia fue el inicio para mí de sanarme de eso que yo tenía. Y pues afortunadamente ya después, o sea, porque sí fueron años muy desconectados para mí, o sea, fueron años muy, yo acostumbrada a ver, a sentir y no poder ver, no sentir, no poder tocar a las personas, no poder percibir, para mí sí fue así de, ¿qué está pasando? Qué bueno, pero encontraste la manera de solucionarlo y de sanación. Todo empezó con esa terapia, entonces ahora que lo veo para otros, les puede funcionar, para los que ya probaron todo lo demás, les puede funcionar esa parte, o al mismo tiempo pueden hacerlo. Creo que lo ideal es atacar por todos los lados, Ujú. Pues sí, hay porque que somos probar. integrales. O sea, porque realmente somos integrales y nos concentramos en nuestro espíritu, pues no va, o sea, nuestro cuerpo físico no nos va a dar. Si nos concentramos solo en la mente, nuestro espíritu no nos va a dar esa conexión si solo estamos en la mente. Si solo estamos en el cuerpo, o sea, por ejemplo, no soy un fisiculturista que se quede estancado solo en cuerpo, Tampoco. tampoco le va a dar porque
porque pues no, o sea, no solamente somos un cuerpo. Si uno solo se queda en la emoción y en el qué bonito y no pasa al cuerpo, tampoco. Entonces, creo que cada quien, ese es el proceso de encontrar nuestro propio equilibrio en el cual logremos conectar todo y cada uno, por ejemplo, yo en cuerpo voy bastante baja, ¿no? Pero en mente voy acá y en espíritu por acá y luego tal vez para jalarme el cuerpo tengo que bajar espíritu y emociones y jalarme un poco el cuerpo para que luego ya se queden por aquí, pero luego bajo por acá. Entonces, Hay que creo buscar ahí el equilibrio, ¿no? De y alguna cada manera. uno tiene su mezcla perfecta. Entonces, creo que justamente lo único es no olvidarnos que somos completos, o sea, que no solo somos una cosa. Claro, exactamente. Muy bien, Lili. Ha sido una charla, bueno, ya llevamos un ratito Sí, charlando, ya, una bastante. charla maravillosa que ha pasado volando. Tus formas de contacto las dejaremos abajo en el cajón de la descripción del vídeo. Coméntalas de paso. Sí, bueno, tengo mi página donde doy consultas de bio, de codificación, sanación integral, con técnicas de hipnosis terapéutica y lo que sería sanación energética. Eso lo doy vía online, se llama sanacionintegralbio.com. Y tengo mi TikTok, que estoy muy emocionada con mi TikTok, yo lo sé, que, que es una red social muy popular, pero ya que todos estamos emocionados con el TikTok, yo también le entré. Y me gusta porque ahí son de 1 minuto y doy de todo, o sea, desde psicología, que me gusta mucho, hasta lo que sería tips, de todo, o sea, todo lo que se me ocurra ahí, lo meto Muy en un bien. minuto. Hay que Y utilizar también estos canales para llegar a la gente en el plano espiritual, no solamente superficial. Claro que sí. sí, y pues el YouTube, que es mi nombre, Liliana Carvajal. Y pues allá el link está allá. De hecho, son como las 3 redes que realmente utilizo. Lo Muy demás bien. no lo utilizo realmente. Entonces, pues ahí, cualquier Muy cosa. bien. Pues muchísimas gracias, Lili. Un placer charlar contigo. Muchas gracias a todos y a todas que nos escuchen. Y bueno, nada, que se suscriban a nuestros canales, darle a like, apoyarnos. Agradeceremos un montón. Y nada más. Muchísimas gracias. Buenas noches, buenas tardes a ti. Chao. Chao. Y hasta la siguiente.